Hola, estimados estudiantes, vamos a ver el último tema del curso y consiste en cómo estudiar la administración de fármacos cuando se realiza en múltiples dosis, y nos vamos a enfocar únicamente en el caso de la administración intravenosa en forma de bolo. Anteriormente habíamos visto cómo se comporta una curva de administración de este tipo. Como lo vemos aquí, en este ejemplo, la figura 11.1, vemos que si nosotros administramos un bolo intravascular y dejamos que haga su efecto, podemos tomar dosis de muestras sanguíneas, podemos tomar muestras sanguíneas y entonces vamos a ir midiendo la concentración que va decayendo de esta manera. Asumimos que es un comportamiento de cinética de orden 1 para que tenga este comportamiento, y vemos que en un principio en t igual a 0 nosotros sabemos cómo calcular esta concentración inicial. Con el paso del tiempo va a ir disminuyendo hasta que en cierto tiempo pues prácticamente la concentración del fármaco en el cuerpo se hace 0. ¿Qué pasa entonces cuando en lugar de tener una única dosis, como es este caso, necesitamos administrar múltiples dosis? Entonces, por ejemplo, el caso extremo sería que nosotros apliquemos la primera dosis y entonces esperar hasta que prácticamente desaparezca el fármaco para volver a administrar la siguiente dosis. Veríamos entonces este comportamiento. Aquí termina, más o menos, ya desapareció el fármaco del cuerpo y administramos la segunda dosis. Y vamos viendo esta forma de la gráfica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si en lugar de esperar a que el fármaco desaparezca, nosotros administramos el fármaco antes de que eso pase? Vean, estaríamos teniendo un gráfico más o menos de esta forma. Supongan ustedes que aquí administramos la primera dosis y justo antes, por ejemplo a la hora 6, administramos el siguiente. Si se dan cuenta, a las 6 horas todavía no desaparece por completo el fármaco. Quiere decir que queda una reminiscencia. Por lo tanto, cuando nosotros administramos ese fármaco, esa reminiscencia, eso que queda, se va a transportar a esto. Y entonces ya, si se dan cuenta, la concentración máxima en esta segunda dosis va a ser superior a la concentración máxima que conseguimos en la primera dosis. Y así sucesivamente. Ahora, eso no va a tardar por tiempo indefinido, porque se alcanza algo que se llama el estado estacionario. Ustedes ya saben que el estado estacionario es cuando la velocidad de absorción de un fármaco se iguala con la velocidad de eliminación. Y entonces podemos decir que los cambios de concentración dentro del cuerpo se van a mantener más o menos constantes. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se vería eso? Me voy a ir directamente a cómo se ve y luego vamos a ver qué consideraciones hay que tomar. Vean este ejemplo. Mejor aquí hay más elementos. Miren, sabemos que dentro de o para cualquier fármaco existe algo que se llama el intervalo terapéutico. Ustedes saben que el intervalo terapéutico tiene una concentración mínima, que es la mínima efectiva, y una concentración máxima, que puede ser la concentración mínima para que un fármaco sea tóxico. Quiere decir que por encima de esta concentración, por ejemplo en este caso de 800, si tenemos más allá de 800, entonces el fármaco ya no hace un efecto terapéutico, sino que se vuelve tóxico, ¿verdad? Bueno, quiere decir entonces que la concentración del fármaco para que sea terapéutico debe mantenerse dentro de esta ventana terapéutica o intervalo terapéutico. Ahora, ¿cómo conseguimos eso con un fármaco que necesita administrarse por múltiples dosis? Bueno, entonces, como ustedes vieron en las gráficas anteriores, si nosotros administramos un fármaco que tiene una eliminación de orden 1, pues se va a comportar de esta manera, y administramos la segunda dosis antes de que se termine todo el fármaco dentro del cuerpo. Entonces vamos a tener que el fármaco
va a tener una concentración máxima mayor que la anterior. Es decir, en esta parte estamos logrando algo que se llama acumulación del fármaco. Estamos acumulando una cantidad de fármaco que nos va a permitir, si seguimos este intervalo que es tau, ese tau se le denomina como el intervalo terapéutico o el intervalo de dosificación. Perdón, es el intervalo de dosificación, no es el intervalo terapéutico, porque eso ya está acá. Es el intervalo de dosificación, que es un intervalo de tiempo. Entonces, ese intervalo de dosificación, para fines terapéuticos, una vez que se defina, no cambia. Siempre va a ser del mismo tamaño. Entonces, definiendo eso, podemos ver que vamos acumulando un fármaco y vamos consiguiendo que esta curva cada vez sea más alta. Si se dan cuenta, lo que estoy logrando conseguir es que el valor de concentración máxima, que es el pico que yo tengo aquí, este pico de aquí, va subiendo hasta que se alcanza lo que conocemos como el estado estacionario. Y en el estado estacionario entonces vamos a tener un valor de concentración pico o concentración máxima, que es esta, la concentración máxima en el estado estacionario, que también se identifica con un símbolo de infinito. Y por otro lado vamos a tener la concentración mínima en el estado estacionario. Si se dan cuenta, el tamaño entre la máxima y la mínima se va a mantener en todo el tiempo de la terapia. Lo único que hacemos es, como se va acumulando el fármaco, estos valores van subiendo, ¿ok? Pero la diferencia entre ellos se mantiene constante. Ahora, como verán ustedes, a partir de aquí podemos hacer algunos... podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, que el momento en el que alcanzamos el estado estacionario para un fármaco que sigue este comportamiento de cinética de de eliminación de orden 1, fíjense cómo va a depender de tau. ¿Okay? Si nosotros alargamos tau o lo contraemos, entonces lo que vamos a estar haciendo es alargando o contrayendo el tiempo en el cual se alcanza el estado estacionario. ¿Vale? Si lo vemos aquí y somos estrictos, podemos decir que, fíjense, este sería una tau, este sería 2 tau, este sería 3 tau, es decir, 3 dosis, 4 dosis, y en la quinta dosis, a ver aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6. En la sexta dosis se alcanza este valor de concentración máxima que cae siempre dentro del intervalo terapéutico, que son estas dos líneas negras. La concentración mínima sigue estando dentro del, ¿cómo se le llama? El intervalo terapéutico. Pero si se dan cuenta, todavía para la 5, 6, en la séptima dosificación todavía crece un poco más, y en la octava dosificación es donde ya más o menos hasta la novena, si se dan cuenta aquí, hasta la novena dosificación se alcanzó esta línea negra y se alcanza la línea negra por debajo. Ya para la décima dosificación, la concentración máxima va a ser igual a la anterior. Entonces, cuando alcanzamos una concentración máxima igual a la anterior, quiere decir entonces que en la dosificación anterior es cuando se alcanza el estado estacionario. Para este caso, entonces, vamos a decir que se alcanzó hasta la dosis número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta la novena dosis o dosificación se alcanzó el estado estacionario. ¿Okay? Claro que esa
novena dosificación pudiera ser mayor o menor dependiendo de nuestro intervalo de dosificación. Bueno, ahora hay algunos puntos que se tienen que asumir para poder aplicar este análisis, porque no todos los fármacos que se administren por múltiples dosis van a cumplir con este comportamiento. Bueno, entre las asunciones que tenemos que tomar es que la concentración plasmática en el estado estacionario se va a mantener constante siempre que haya un intervalo de dosificación definido. Y que la acumulación del fármaco va a depender de la vida media y de ese intervalo de dosificación que se simboliza con la letra tau. ¿Cuáles son algunas de las definiciones importantes que hay que tomar en cuenta en este punto? Uno es el régimen de dosificación. Ese régimen de dosificación es cuando se definen los valores optimizados de la dosis y del tiempo de dosificación o intervalo de dosificación para que la concentración plasmática se mantenga siempre dentro del intervalo terapéutico. ¿Ok? Tenemos otra definición que se llama la dosis de choque. La dosis de choque, o en este caso la DL, es cuando se alcanzan las condiciones de estado estacionario desde la primera dosis. ¿Ok? Y la dosis de mantenimiento es una dosis que va a permitir mantener la concentración plasmática dentro del intervalo terapéutico durante todo el tratamiento. Entonces, aquí podríamos decir que esta dosis de mantenimiento regularmente va a ser menor que la dosis de choque. Bueno, para poder hacer un análisis matemático tenemos que asumir lo siguiente. Primero, que la farmacocinética es lineal, es decir, que el fármaco se distribuye de manera mediante una difusión pasiva y que la eliminación obedece a una cinética de primer orden. También hay que tomar en cuenta que el tejido puede acumular grandes cantidades de fármaco. También hay que tomar en cuenta que estos tres parámetros, que son el volumen de distribución, la vida media y la constante de eliminación, son independientes de las dosis administradas y que además van a ser particulares para cada fármaco que vayamos a analizar. También se tiene que tomar en cuenta que una vez definido el intervalo de dosificación tau, este tiene que ser constante durante todo el tratamiento. Y que también la dosis, la cantidad de fármacos que se administra, siempre va a ser igual en todas las dosificaciones. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los parámetros importantes que tenemos que tomar en cuenta? Uno es el índice de acumulación, que el índice de acumulación aquí en el libro de Jan Becker se identifica con la letra R minúscula, pero que cuando vayamos a analizar desde el punto de vista del libro de Aguilar Ross, vamos a ver que le dan el símbolo R mayúscula con una N como superíndice, pero fíjense, la ecuación es exactamente la misma que esta. ¿Ok? Otra cantidad importante es la cantidad de fármaco que se acumula durante cualquier tiempo después de cualquiera una de las dosis que se apliquen, siempre que ese tiempo esté dentro del intervalo de dosificación. Otras cantidades importantes van a ser
la concentración plasmática máxima y mínima en cualquier momento. Es decir, estas concentraciones que van a aparecer a lo largo de toda la terapia. Si se dan cuenta, la concentración máxima va a ir incrementando, ¿no? Hasta que se mantenga, hasta que alcance un valor máximo y de ahí ya no va a seguir creciendo. Pero sabemos que es el pico de esta curva. Y para el caso de la mínima, pues es el último valor o el valor mínimo de esta curva, que también va a ir creciendo hasta alcanzar el estado estacionario. Otro valor importante es las concentraciones máximas en estado estacionario y también la concentración media en el estado estacionario. Ya vamos a ir viendo qué es esa, la concentración media. Bueno, a ver. Vamos a ver aquí la concentración. Bueno, aquí. Fíjense, es la concentración máxima aquí y la concentración mínima aquí. Son diferentes que aquí y aquí, que aquí y aquí, pero van tendiendo hacia un valor máximo. Ya cuando estamos aquí y aquí, ya no cambia. Concentración máxima y concentración mínima se van a mantener iguales. ¿Por qué? Porque ya estamos en el estado estacionario. Bueno, ¿qué otra cosa es importante de aquí? Acuérdense que ustedes tienen que hacer un resumen y tienen que leer y ahí viene, pues ya vienen explicadas todas las ecuaciones. Las ecuaciones son bastante simples. Solo es importante entender para qué sirven. Vean, la concentración media regularmente, pero no siempre, puede parecer que es la media entre el máximo y el mínimo. Pero este valor de concentración media, que es este de aquí, va a depender de este parámetro tau, de tal manera que esta concentración media pudiera quedar un poquito más cerca de la concentración máxima o un poquito más cerca de la concentración mínima, pero siempre tiene que quedar dentro del intervalo terapéutico. Otra cosa importante es que una vez que se defina el intervalo de dosificación tau, tenemos que el área bajo la curva, de... ¿Qué pasó, mi amor? Oye, estoy grabando una clase. ¿Me das un minuto? ¿O necesitas algo? Ah, ya. Te llamo en un ratito. Sale, sale. Bueno, a ver, continuamos. El área bajo la curva, vean, si tuviéramos una dosificación única, pues veríamos esta curva hasta que el fármaco desaparece y podríamos calcular el área bajo la curva desde 0 a infinito, ¿verdad? Acuérdense que el área bajo la curva también nos da los valores de biodisponibilidad absoluta. Ahora, resulta que una vez que estamos en el estado estacionario, vamos a ver que el área bajo la curva que hay desde la concentración máxima a la concentración mínima para el estado estacionario va a ser exactamente el mismo valor del área bajo la curva que para una dosis única. Ese es un punto muy importante que tienen que saber. Acuérdense, solo cuando estamos en el estado estacionario. Y bueno, ya lo que sigue, mejor lo vamos a ver realizando un, ¿cómo se llama? Un ejercicio. Y bueno, les comento que dentro de su resumen hay una parte importante que tienen que repasar y es, permítanme, ahorita les voy a decir cuál es. Esta, la 11.3, repásenlo por favor,
que ahí vienen las recomendaciones de cómo se debe de establecer un régimen de dosificación. Acuérdense que el régimen de dosificación es cuando ya tenemos la dosis y el intervalo de dosificación definidos para un fármaco en específico. Y eso puede ser, por ejemplo, si ya conocemos su volumen de distribución, sus constantes de eliminación de ese fármaco. Bueno, lo que sigue ahora es aplicar estas ecuaciones, que son exactamente las mismas que van a ver ustedes en el libro de Jan Becker, para resolver los ejercicios. Ahora, lo único que vamos a ver aquí es que esto, la dosificación de múltiples dosis, pudiera obedecer a un modelo mono o un modelo bicompartimental. Para el caso de monocompartimental, pues si ustedes ven aquí, tenemos solo un compartimento en donde solo vamos a obtener una constante de eliminación y si se dan cuenta, la dosis es una cantidad de fármaco que se administra y se va a repetir. ¿Cada cuánto? Bueno, cada cierto tiempo definido por el intervalo tau, ¿vale? Pero la constante de eliminación va a ser exactamente la misma. Y solo para ver la otra diferencia es que para el caso del bicompartimental, fíjense, ahora ya vamos a tener las otras microconstantes, ¿no? Y vamos a tener el compartimento central y el compartimento periférico. Y tenemos exactamente los mismos parámetros. La dosis se va administrando cada cierto tiempo o cada intervalo tau. Bueno, más o menos en ambas ocasiones, ya sea mono o bicompartimental, si graficamos la concentración contra el tiempo, más o menos se verían de esta forma, ¿no? Hasta que se alcanza un estado estacionario. Bueno, lo que sigue ahora es aplicar las ecuaciones para, ¿cómo se llama? Encontrar los parámetros importantes. Bueno,